En esta fase se trata de aplicar alguna metodología activa en una unidad didáctica empleando el aprendizaje basado en problemas ABP o bien el aprendizaje basado en proyectos, el aula invertida o flipped classroom, la gamificación, el design thinking, el visual thinking, el aprendizaje cooperativo, el método de casos. Estos son solo algunas de las alternativas según las características propias de la experiencia educativa que está a su cargo, y para ello van a emplear los insumos necesarios que permitan a sus estudiantes resolver problemas complejos y reales relacionados con el contexto. En este sentido, la enseñanza basada en metodologías activas está centrada en la formación de las competencias, donde el estudiante va a construir saberes respecto de determinadas disciplinas. El trabajo va a consistir en presentar soluciones cercanas al contexto profesional en que el estudiante se desarrollará en el futuro. La contextualización de la enseñanza promueve la actitud positiva de los estudiantes hacia el aprendizaje y su motivación, lo cual es muy importante, imprescindible para un aprendizaje con comprensión. Es por ello que la unidad didáctica o bien el semestre o el periodo en el cual se están implementando juegan un papel preponderante respecto del tiempo que implicará favorecer el aprendizaje autodirigido, el trabajo en equipo, la discusión, la argumentación y evaluación constante del aprendizaje, en donde el docente va a fungir como guía durante todo el proceso. Es por ello que en esta segunda fase van a revisarse las metodologías activas que resulten aplicables a una unidad didáctica o semestre. Esperamos que esta fase sea de gran utilidad en la planeación de sus experiencias educativas. Por principio, vamos a analizar el aprendizaje basado en problemas ABP, que básicamente se trata de que pequeños grupos trabajen sobre un problema concreto de la vida real con la coordinación de un profesor tutor. Y por lo cual, pues, entre más apegados esté a la realidad, pues los aspectos que se van a analizar y a explicar se van a apoyar en principios o mecanismos que faciliten el aprendizaje desde un sentido real. Esto es importante porque típicamente un curso comienza con la puesta en situación de un problema y no con la presentación de saberes disciplinares. De ahí que para esta modalidad de metodología activa se esté planteando, de ahí que para la modalidad de esta experiencia educativa se esté planteando un caso de la vida real y de acuerdo a lo que comenta Espejo y Sarmiento, pues su uso en diferentes disciplinas que, bueno, van desde las diferentes áreas académicas. En la plataforma Eminus vamos a ver los elementos que constituyen esta metodología. Para empezar, la indagación previa al problema, en donde el profesor, en este caso el docente, va a estar a cargo de posibles temas de trabajo que engloben los resultados de aprendizaje que busque desarrollar en su curso. De ahí la presentación del problema, que básicamente es la descripción de una situación aportando información lo más realista posible. Esto para permitir a los estudiantes observar todos estos aspectos y por tanto el rol del docente resulta más como un editor que va a ir seleccionando el problema que sea factible abordar. Posteriormente, el diseño del análisis de la situación en donde los estudiantes van a discutir acerca del problema central y los problemas asociados analizando los diferentes aspectos. Aquí otras herramientas gráficas sobre todo pueden ser de gran utilidad. De ahí la discusión y producción de hipótesis a partir del intercambio, del diálogo. También el uso de técnicas colaborativas revisten de gran utilidad. Procesos de autoevaluación
en donde los estudiantes puedan determinar qué conocimientos relevantes poseen y cuáles no. Esta etapa resulta crucial porque determina eventuales vacíos en los conocimientos de los miembros del grupo y requiere organización y compromiso. De ahí tenemos la siguiente fase, que es el aprendizaje individual, donde el equipo va a decidir cómo se busca la información que falta para resolver el problema. Entonces, la estrategia, si bien es típicamente individual, cada estudiante busca esos conocimientos que le sean necesarios para aportar en la solución del problema. Es por ello que resulta muy útil ese proceso de colaboración donde los estudiantes van a compartir a través del diálogo sus propios elementos de andamiaje como libros, artículos, recursos en línea, personas, etc. Otra opción es que se busque la información de forma grupal, teniendo cuidado que quede bien registrado el proceso. Y finalmente, el intercambio de resultados y formulación conjunta de conclusiones. Es aquí donde esta última fase puede presentarse a manera de simposio o de plenaria, finalizando el ejercicio. Y por ende, vamos a observar aquí otras de las características, puesto que se reconocen 3 etapas, que es el análisis del problema, determinación de los conocimientos, resultado de la investigación, así como la integración final y propuesta de solución. Se convida a mirar este recurso que se puede consultar directamente en Eminus. El aprendizaje basado en problemas. Vamos ahora al aprendizaje basado en proyectos, puesto que aquí tenemos las referencias de Kilpatrick, discípulo de John Dewey, en donde desde 1929 se está rastreando el origen de esta metodología en los trabajos dentro del ámbito escolar. Y de ahí posteriormente en Dinamarca fue aplicado a escala universitaria. Y básicamente es una metodología de trabajo en grupos de estudiantes quienes eligen un tema de acuerdo a sus intereses y elaboran un proyecto relacionado. Esta característica de tener la autonomía necesaria para establecer objetivos, planificación y toma de decisiones dota de gran protagonismo a los propios estudiantes. En cierta manera es la importancia del factor multidisciplinario y así también en la elección de los temas que tienen que ver con las problemáticas asociadas a la realidad general y que a su vez estos van a coincidir en los intereses particulares de los estudiantes, de acuerdo con estos autores de 2009 citados por Espejo y Sarmiento en 2017. ¿En qué consiste el aprendizaje basado en proyectos? Bueno, sus elementos básicamente radican en la elección del tema. El docente prepara posibles temas de trabajo, la elección de los temas del proyecto, la planificación del proyecto, en sí el proceso y lineamientos de la investigación, sobre todo para que el docente cuente con el control del proyecto, la entrega final, donde es necesario establecer las características específicas y las delimitaciones en cuanto a los alcances del trabajo que va a solicitar el profesor y de ahí la evaluación. Entonces aquí caben también las modalidades de coevaluación y autoevaluación en relación con el trabajo en general y a la dinámica del grupo en particular. Se convida a visualizar el siguiente material en las redes sociales. Uno de los objetivos principales del proceso de aprendizaje. Posteriormente tenemos el aula invertida o flipped classroom, en donde se invierte el proceso clásico de enseñanza-aprendizaje y en donde el estudiante acostumbra a recibir los contenidos teóricos en clase y la práctica en casa. En esta metodología, los estudiantes desarrollan los aprendizajes fuera del aula
y se dedica el tiempo de clase a hacer la práctica. Esto permite atender mejor a la diversidad y resolver dudas sobre lo aprendido. Los estudiantes son protagonistas de su propio aprendizaje y se implica desde el primer momento. Así que pasan a ser actores activos en lugar de actores pasivos o bien de espectadores, porque trabajan, participan, plantean dudas, colaboran en equipos, se organizan, planifican para realizar proyectos o resolver problemas, básicamente. Así que en función de las dudas que tenga el estudiante, el profesor puede realizar las adaptaciones pertinentes. Se convida a ver este material. Con estas características continuamos con la siguiente modalidad, que consiste en gamificación. Y básicamente es un método que traslada todo el potencial de los juegos al ámbito educativo para mejorar los resultados de los estudiantes en clase a través de procesos lúdicos. La gamificación, o también identificada como ludificación, puede ser empleada en distintas etapas educativas que van desde el nivel básico hasta el nivel superior, incluyendo el posgrado. Y de hecho, en el desarrollo de estos instrumentos entran factores como la innovación y otros aspectos como la creatividad, el uso de la tecnología, la incorporación de las TICs. Todo esto para poder generar un aprendizaje significativo en el estudiante, facilitando su interiorización en cuanto a los contenidos aprendidos, y así también como aumenta su motivación y participación, sirviéndose de sistemas de puntuación, recompensa, objetivos de los juegos. En este aspecto, para ir leyendo la descripción de algunas herramientas de gamificación, vamos a dar clic en el signo de más que aparece a la derecha de cada herramienta. ¿Cuáles son estas herramientas de gamificación que pudieran ser útiles? Edmodo, donde los profesores se comunican directamente con todos los estudiantes para crear ejercicios, tareas o establecer recompensas, alcances o insignias. Elever, donde su propósito es que los participantes alcancen determinadas competencias mediante la ejecución de pequeños ejercicios. Tovari contiene un programa de refuerzo, apoyo y mejora académica que ayuda a aumentar el interés de los estudiantes por su aprendizaje y facilita el acceso de la tecnología por parte de los docentes. Nouri cuenta con una interfaz de videojuego que se centra en el aprendizaje y consolidación, esto sobre todo cuando se habla de conceptos matemáticos. Kahoot, que posibilita crear juegos tipo quiz o preguntas, ¿sí?, o cuestionarios, que son esquemas de preguntas y respuestas para repasar los contenidos con toda la clase. Chaitum fomenta la lectura, donde el juego y los libros se unen, los personajes del libro desaparecen y los lectores se convierten en detectives, resolviendo casos de manera colaborativa. Classcraft, donde pueden crear un avatar con el que participan en misiones individuales y colaborativas para reunir puntos para su equipo. Cerebrity permite crear juegos de preguntas o bien el uso de mapas interactivos. Quizizz permite crear cuestionarios que los estudiantes pueden responder de 3 maneras: en directo como competencia, como tarea o como un ejercicio individual. Minecraft Education Edition puede ser usado para enseñar matemáticas o programación y puede apoyar en adquirir las habilidades de trabajar en equipo y de soluciones a los problemas. Quizlet permite convertir tarjetas de contenidos educativos como flashcards creadas por ti o por otros usuarios en 4 modalidades de juegos dinámicos. Para conocer un poco más sobre la gamificación y las técnicas de este método de aprendizaje, se recomienda atender al contenido de este material. Vamos con la siguiente modalidad, Design Thinking. Es una metodología centrada en el usuario y orientada a la acción.
El objetivo es generar soluciones de acuerdo con problemas detectados en un determinado marco de trabajo. Aquí se reconocen 5 fases. Empatía, donde se identifica qué tipo de usuario es con quien se va a trabajar, se van a establecer los objetivos y a partir de ellos se decide desde qué técnicas de recopilación de información se va a utilizar. El objetivo es identificar deseos y necesidades relevantes para el usuario. La técnica apropiada de esta fase es la entrevista a profundidad, la observación y el focus group. De ahí la siguiente fase es definir, donde se organiza toda la información recopilada. Aquí la técnica más habitual es el clusterizado o saturar y agrupar, que por primera instancia tratamos de volcar la información desempeñando pequeños papeles o post-its. En segundo lugar, la agrupación de estos grupos de papelitos de acuerdo a su contenido. Y finalmente encontrar la frase que sintetice la información de cada uno de los grupos. Idear. En este proceso se trata de dar el mayor número de ideas posibles que respondan al reto planteado. Es el momento, pues, del brainstorming y de otras herramientas que impulsen hacia el encuentro de un mayor número de ideas posibles. Aunque si bien algunas disciplinas cuestionarían el sentido de este verbo prototipar, que bueno, no es otra cosa más que elaborar el prototipo, elaborar la maqueta o elaborar la propuesta. Bueno, aquí se da forma a ideas y se van haciendo tangibles. De esta forma se puede mostrar al usuario con quien establecimos ese primer contacto de empatía, quién va a ser quien nos dé sus opiniones y en qué medida la solución que se está diseñando para realizar los ajustes a sus necesidades o deseos. ¿Cómo se va a hacer? Mediante prueba de concepto, storyboard o la maqueta física. También pueden caber aquí modelos de simulación. Básicamente son esos recursos donde nosotros podemos fallar rápido y barato buscando que el usuario cuanto antes nos indique si el camino es adecuado o no. Finalmente, la validación formal o prueba o test. Aquí ya es la solución al arquetipo para el cual se ha estado diseñando. Se tienen que establecer objetivos, guía y mostrar al usuario la solución. Es importante que se entienda que no se está vendiendo. Se aprende de la retroalimentación o feedback del usuario para hacer posteriormente una nueva versión mejorada de la solución. Se convida a ver el siguiente material. Puede que no sepa. Pasamos a la siguiente modalidad, Visual Thinking, que sirve para organizar y representar pensamientos por medio de dibujos. Aquí el pensamiento supone la comprensión de una información mediante la visualización estructurada de sus partes. Aquí es un enriquecimiento puesto que se atiende a inteligencias múltiples, necesidades individuales y diversos estilos de aprendizaje. Así que el Visual Thinking va a constituir un recurso útil para alumnos denominados como visuales en la clasificación sensorial de los estilos de aprendizaje. Mejora la memoria, la atención y la concentración, colabora en el desarrollo creativo y emocional. Es un papel protagonista y activo del estudiante, ayuda a ordenar y organizar las ideas de forma lógica y también promueve la reflexión sobre el propio aprendizaje. Entran estos factores creativos y se convida a ver el siguiente material. De ahí se aborda el aprendizaje colaborativo. Es una metodología basada en dividir a los estudiantes de una sesión en grupos reducidos para trabajar en conjunto y de forma coordinada y así que se ayuden unos a otros. Esto para adoptar un sentido de pertenencia y así cada estudiante va a profundizar en su aprendizaje, el mismo que no debe ser unidireccional y sí bidireccional. Esto tiene que considerar las opiniones de los estudiantes, las inquietudes y las motivaciones.
Aquí en esta metodología no tiene cabida que el docente explique y el estudiante se limite a escuchar. Así que ojo con estas características de aprendizaje cooperativo. Por principio, son grupos mixtos y heterogéneos y cada integrante del grupo aporta sus conocimientos y aplica sus capacidades para que puedan trabajar en equipo ayudándose unos a otros. De ahí, puede que uno no consiga su objetivo hasta que el resto del equipo lo consiga. Es la cooperación la base de este trabajo. Los beneficios de este aprendizaje cooperativo reflejan que al contar con el apoyo del resto del grupo, los estudiantes se sienten más motivados para resolver sus tareas. El desarrollo de actitudes positivas como el compromiso y la proactividad, así como la calidad de las actividades, es mayor que si lo hicieran de manera individual. De ahí los conceptos se dominan con más soltura y esto implica la adquisición de más conocimientos. Y finalmente, el desarrollo social además beneficia en el ámbito emocional y personal del estudiante. Así que cuando se hacen grupos pequeños y se aplica la metodología de un aprendizaje cooperativo, el docente va a tener más tiempo para dedicárselo a otros estudiantes que más lo necesiten. Hay que considerar también las diferencias entre ese aprendizaje cooperativo a diferencia del aprendizaje colaborativo. Hay que tenerlo en cuenta. Igualmente, se recomienda consultar los elementos del aprendizaje cooperativo dando clic en cada pestaña, donde se explica a mayor detalle la creación organizada de grupos y cada una de estas fases, la planificación, la responsabilidad grupal, dinámicas y habilidades interpersonales que se van a fomentar, así como procesos de evaluación y autoevaluación. De ahí se convida a visualizar el siguiente material. De ahí pasamos al método de casos, en donde un caso es una narración o retrospectiva que presenta una situación o problema, dejando de ver la manera más objetiva posible las complejidades, ambigüedades e incertidumbres de una situación real. En esta metodología, los estudiantes deben identificar cuál es la información pertinente, el problema y un conjunto de todos sus parámetros. El método de casos se basa en la discusión de situaciones específicas y se caracteriza por la fuerte interacción entre el profesor, los estudiantes y los estudiantes en un grupo de trabajo. Así que los elementos vienen a ser los siguientes. Por principio, la redacción de casos que sean pertinentes al tema que se está revisando. El caso debe ser lo más objetivo posible, debe situar a los estudiantes en el lugar de actores principales de la situación y el caso no debe sumergir a los estudiantes en informaciones irrelevantes. El docente en ese aspecto pues debe tener control precisamente de la dinámica que va a estar desarrollándose en este modelo de casos. El profesor debe asegurarse que el caso entregue lineamientos que permitan a los estudiantes analizar y proponer soluciones a la situación planteada. Los estudiantes reciben la información del caso y la estudian por sí mismos con el apoyo del profesor. Esto en cierta manera permite un mayor grado de autonomía por parte de los estudiantes. Básicamente aquí también puede caber, al igual que en los modelos restantes, puede caber también la participación o la conjunción con otras modalidades. Se pueden ir alternando. La evaluación debe contar con criterios definidos de antemano y que se informe a los estudiantes cuáles van a ser las instancias previstas para este efecto. Bien,
Básicamente, si bien se usa esta metodología con estudiantes de años superiores, también puede ser adaptada para estudiantes de cualquier año, ajustando y coordinando la información de los casos propuestos. Aquí el docente debe articular el grado de complejidad del caso preparado con el nivel de estudio de sus alumnos, poniendo especial atención a su grado de autonomía. Entonces, es recomendable hacer uso de esta metodología, pero al interior de una unidad didáctica. La evaluación es a través de los resultados de las propuestas de solución del caso, tanto individual como grupal. Y bueno, es muy importante ahora sí que diseñar un instrumento de evaluación que permita evaluar el progreso. En este sentido, se convida a visualizar el siguiente material. ¿Qué es el método? Y de ahí pasamos a la entrega de la evidencia del desempeño, en este caso la actividad 2, consistente en el diseño de una unidad didáctica con alguna metodología activa. ¿En qué consiste? Vamos a diseñar una unidad didáctica empleando alguna de las metodologías activas y tomando en consideración las características y los elementos. Así que tomaremos uno de esos modelos, pueden ser uno, pueden ser 2, 3, dependiendo de la experiencia educativa a nuestro cargo y obviamente de la disciplina y sobre todo en qué fase de la disciplina se encuentra nuestra experiencia educativa. Hemos atendido algunas recomendaciones específicas en cuanto a la aplicación del modelo, que en algunas situaciones, como el método de casos, bueno, se está recomendando, como pudimos observar, a ciertas unidades, o bien se recomienda también, compilar el mayor número de información para poder controlar el análisis y que no se salga, digamos, de dimensiones el análisis de los estudiantes, ni tampoco permita divagaciones. Finalmente, dentro de esta fase se enlistan las fuentes básicas y las fuentes complementarias. Se recomienda también la consulta para ir ampliando una idea acerca de lo que implican todos estos modelos de metodologías activas para nuestras experiencias educativas. Dentro de esta fase 2, hemos observado esta definición de metodologías activas, donde básicamente el estudiante es el proceso del aprendizaje, ya no es el receptor pasivo dentro del aula tradicional. Podemos ver en todos estos modelos que se trata de fomentar, desarrollar y motivar además tanto la autonomía como la responsabilidad. Por ende, el aprendizaje significativo que busca conexiones más profundas entre conocimientos previos y nuevos, aplicando teoría a contextos reales. La participación activa fomentando la colaboración, el diálogo y el trabajo grupal para resolver problemas y proyectos, así como resolución de problemas y pensamiento crítico. Así que en este aspecto, dentro de esta definición de metodologías activas, pues englobamos estas intenciones. En cuanto a la clasificación y tipos de metodologías activas, si estamos hablando de un ecosistema de innovación educativa digital también, pues estamos identificando aquellos enfoques centrados en la resolución, como por ejemplo el aprendizaje basado en problemas y el método de casos. Esta clasificación se espera que sea de utilidad para poder seleccionar el modelo más adecuado a nuestra experiencia educativa y también pues fase de formación disciplinaria donde se está ubicando nuestra experiencia educativa. Así que estos primeros son los enfoques centrados en la resolución. De ahí pasamos a los enfoques basados en proyectos y creación. Aquí entra la creatividad. Por ende, aquí puede ser
bastante útil el enfoque o el modelo del aprendizaje basado en proyectos y el design thinking. Aquí estamos hablando de prototipos, estamos hablando de propuestas, estamos hablando de proyectos desde un inicio, ¿sí? De ahí pasamos a los enfoques de gamificación y juego, donde estos modelos son a través de dinámicas, a través de esa motivación, de esa escucha permanente, de atención básicamente y sobre todo de motivación en estos procesos de recompensa. Y finalmente los enfoques colaborativos y de pensamiento, donde hablamos de aprendizaje cooperativo, aprendizaje colaborativo, aula invertida o flipped classroom, y también es el visual thinking, pero ya no es ya no es un modelo tanto que se enfoque hacia la creación, sino más bien a la cuestión analítica. Entonces, en el visual thinking entran los mapeos, los usos de imágenes, diagramas, esquemas, comprensión visual de conceptos. Inclusive me ha tocado ver por ahí ya el surgimiento, la publicación de libros metodológicos donde están planteando ya la elaboración de un protocolo de investigación a partir de mapas mentales. Así que aquí entran los esquemas, mapas conceptuales, mapas mentales, etcétera. Todos estos ordenadores de pensamiento. Entonces, no son todos los modelos, obviamente no son todos los enfoques, pero se espera con esto clarificar un poco de qué estamos hablando en cuanto a las metodologías activas y sobre todo para ir orientando qué modelo o qué metodología sería más adecuada a mi clase, a mi unidad de aprendizaje o bien a mi sesión o a mi ejercicio. De ahí, por ejemplo, el aprendizaje basado en problemas, donde observamos, la presentación del problema, la identificación de necesidades, todos estos con técnicas, investigación y aprendizaje, aplicación del conocimiento, desarrollo de soluciones, presentación y evaluación. Aquí hablamos de resolución de problemas reales. El aprendizaje basado en proyectos, aquí estamos hablando de desarrollo de competencias y parte de responder a la pregunta, ¿cómo resolver un desafío real? Es el punto de partida y la pregunta clave. Para de ahí en equipo desarrollar las fases de investigación y colaboración, desarrollo de productos y soluciones, presentación pública, así como reflexión y evaluación. Esto como un proceso continuo de retroalimentación. Design Thinking, la metodología activa para la innovación. Estos pasos que revisamos en la plataforma Eminus: empatizar, definir, idear, prototipar, testear. Visual Thinking, que es más gráfico, es en cierta manera mental, uso de imágenes, diagramas, mapas mentales, mapas conceptuales, esquemas, en fin, articuladores. Básicamente aquí se trabaja con la creatividad y el proceso clave es la observación, la generación, la organización y la comunicación. Aquí hablamos de tableros digitales inteligentes, holografías, realidad aumentada, pantallas flexibles, etc. No necesariamente en estos aspectos tiene que entrar la tecnología con relación a tecnología de punta o lo último, sino más bien con todos los elementos que los estudiantes tienen a su alcance, cómo pueden desarrollar y qué es lo que desarrollan con lo que tienen a la mano. Aprendizaje cooperativo, que es la metodología activa y que son trabajos en grupos pequeños y heterogéneos para maximizar el aprendizaje propio y de los compañeros. El método de casos, que básicamente son situaciones reales y desafiantes para desarrollar competencias críticas, en donde hay fases de procesos, hay un estudio individual, hay una aportación y discusión en pequeños grupos como un proceso iterativo y colaborativo, debate,
de ahí viene lo que es la retroalimentación y reconocer en el rol del estudiante el pensamiento crítico, la toma de decisiones, el trabajo en equipo y la búsqueda de soluciones que lo hacen ser un ente autónomo. Mientras que el rol del profesor no es tanto enseñar, es una guía, pero es un guía referente, un orientador. No está enseñando como tal, está coordinando, está planificando, está evaluando. Así que desde el diseño de casos estimula el diálogo y evalúa el proceso. El impacto de las metodologías activas en el diseño de una unidad didáctica pasa del diseño tradicional a esa integración de metodología activa con estos proyectos significativos y ese trabajo colaborativo. Así que se espera que el impacto pues se traduzca en un estudiante comprometido, con mayor motivación, con desarrollo de habilidades críticas, autonomía en el aprendizaje y sobre todo que su aprendizaje resulte significativo, que sea un ente conectado con el mundo real, con retención de conocimientos a largo plazo y sobre todo con una evaluación continua y formativa. Es por ello que en la actividad 2 se trata del diseño de una unidad didáctica con alguna metodología activa. Así que, tomando en consideración la experiencia educativa a cargo, vamos a diseñar una unidad didáctica empleando alguna o algunas de las metodologías activas. Gran felicitación a todos los compañeros quienes han entregado sus propuestas. Leyendo la actividad 1 ha sido muy interesante conocer por parte de ustedes no solamente la preocupación y el empeño que ponen en la fase de planeación a sus experiencias educativas. Valga la felicitación porque están considerando precisamente lo que están solicitando estos ejercicios, las características y los elementos correspondientes. Así que el agradecimiento por este empeño y sobre todo por comunicar a detalle cómo están planificando sus experiencias educativas. Y en algunos casos ya se está visualizando la aplicación de un modelo o bien la incorporación de un modelo adicional o la combinación de estos. Así que valga también la felicitación por esta creatividad y sobre todo considerar todos los elementos al alcance para que los estudiantes logren una dinámica más activa y con ello adquieran aprendizajes significativos. Va mi felicitación porque ha sido muy interesante leer sus propuestas de la actividad 1. En esta segunda fase se trata de generar una unidad didáctica considerando una o algunas, dependiendo de su creatividad, de los modelos de metodologías activas. Se hace una propuesta de tabla denominada etapas de la metodología activa para diseñar su unidad didáctica. Finalizando, se propone subir la evidencia en formato PDF al apartado de actividad 2 en E-4. Básicamente, se están considerando las etapas de la metodología activa, la preparación y el rol que hace el profesor, que hacen los estudiantes, cuál es el tiempo estimado de ejecución. En la etapa preliminar, presentación de la metodología de trabajo, cómo van los roles, presentación del problema y el caso, trabajo grupal o reflexión, trabajo individual o reflexión, integración grupal y presentación o reflexión finales. Bien, para este ejercicio se está considerando un puntaje máximo de 35 puntos, en donde la tabla está integrando las 7 etapas de la metodología elegida, respondiendo de manera detallada las 3 preguntas sobre qué hace el profesor, qué hacen los estudiantes y el tiempo estimado de ejecución. Obviamente, en algunos casos depende del modelo, depende de la dinámica. Obviamente, no se trata tampoco de coartar, digamos, o de limitar a un determinado número de etapas, más cuando estamos observando que muchos de ustedes
ya han desentrañado y tienen muy claros los números de pasos que se tienen que seguir y sobre todo el rol del profesor. Así que basta con que se explique de manera detallada, no tanto el cumplimiento de todas estas, o sea, en caso de que por el mismo modelo o el ejercicio, vamos a suponer que no implique un trabajo individual o reflexión, sino que va implícito en la integración grupal, bastará con que se aclare, ¿sí? Entonces, en ese aspecto, más que nada es la parte descriptiva. Así que estos son los criterios de evaluación, las etapas de la metodología, que más que el cumplimiento de las 7, más bien que la explicación se corresponda con las fases que están ustedes presentando. Las fuentes de referencia y la ortografía y sintaxis. Ahora bien, se ha acompañado a la actividad la propuesta de una plantilla precisamente para ir despejando dudas y a la par de ello, pues también por cuestión de calidad, pues contamos nosotros con estas plantillas institucionales que ya cuentan con los diseños formales institucionales que revisten sobre todo para efectos de revisión, de auditoría, precisamente cuestiones de calidad, ustedes lo conocen perfectamente, y que bueno, pues también para procesos de calidad cuando nos están por ahí en algunos indicadores, pues nos preguntan qué enfoques pedagógicos estamos incorporando, pues un documento de esta naturaleza, pues bueno, pudiera coadyuvar en la integración del indicador. Así que en ese aspecto no es coercitivo, si alguien desea usar otro formato, adelante, no hay ningún problema, esto no es obligatorio, es solamente una propuesta. Y bueno, viene aquí la tablita, en donde entre corcheas, les recuerdo de favor, si se va a hacer uso de la plantilla, al final borren el texto instruccional que está entre las corcheas, por favor, para que quede su propuesta limpiecita. Entonces, recordar, por favor, redactar cuál es la metodología o las metodologías activas seleccionadas y por qué se están considerando adecuadas para su unidad didáctica. En este caso es una unidad. No es todo el curso, puede ser una unidad o puede ser un tema específico que abarque algunas clases o que abarque un ejercicio determinado. Y bueno, pues se están incorporando algunas de las referencias. Aquí ustedes pueden seleccionar o borrar las que no fueron de utilidad o incorporar algunos de los materiales. Agradezco y aprecio sobremanera las propuestas que varios de ustedes han hecho llegar a través de sus evidencias, en donde retroalimentan y también enriquecen las referencias y sobre todo cómo están resolviendo esa apropiación a sus experiencias educativas. Entonces, básicamente, pues es esta tablita. Y bueno, me permito aquí también felicitarles, puesto que hasta este momento contamos, o sea, ha habido un avance desde que inició el curso en cuanto a la presentación de los trabajos que ya han sido evaluados. Sin embargo, bueno, todavía nos faltan actividad 1, actividad 2, actividad 3. Ya algunos de los trabajos evaluados pues ya cuentan también con la retroalimentación respectiva. Entendemos que en estos días pues aprovechamos para planeaciones, para juntas, para reuniones, para reunir evidencias para efectos de procesos de calidad, compromisos, cierres de periodos, etcétera, cuestiones administrativas de gestión, en fin. Sin embargo, la modalidad virtual nos permite un mayor control de tiempo. Eso sí, cualquier situación pueden ponerse en contacto conmigo, con una servidora al correo hmonroy@v.mx. De cualquier manera, estaré al pendiente.
Cualquier situación, al tanto y al pendiente estamos. Muchas gracias.